¿Merece la pena hacer un máster? ¿Estás a punto de terminar tu grado universitario? ¿Y ahora qué? Quizás una de las decisiones que te estés planteando es si estudiar un máster o empezar a buscar trabajo. A continuación, verás unos vídeos que te ayudarán a tomar la decisión con la conciencia y la información que requiere una decisión de este tipo. Bueno, y en general, cualquier decisión económico-financiera. Es sencillo. Pensemos en un estudiante que cuando termina el grado se incorpora al mercado de trabajo. Por tanto, no hace ningún máster y trabaja 42 años hasta su jubilación. ¿Qué ingresos y gastos tendrá? Según las estadísticas, un graduado gana en torno a 22.000 euros anuales netos. Pero cuidado, es necesario corregir los ingresos esperados por la probabilidad de encontrar un empleo como graduado, no cualquier tipo de empleo. Claro, pues aproximadamente lo consiguen un 85%. Entonces, los ingresos esperados anuales son 18.700 euros. Para no liarnos, esta sería la cuantía durante los 42 años de vida laboral. En cuanto a sus gastos, consideremos que el coste de vida es de unos 17.000 euros cada año, que también será el mismo durante toda su vida laboral, ya sabéis, por simplificar. La clave está en qué ocurriría si ese estudiante, en lugar de ponerse a trabajar, decidiese estudiar un máster de un año de duración. Desde el punto de vista de los ingresos, ahora tenemos que tener en cuenta que su vida laboral empezaría un año más tarde, el año que le lleva a hacer el máster, siendo entonces de 41 años. El sueldo promedio de un estudiante posgraduado, según estadísticas, es de unos 31.250 euros anuales netos y la probabilidad de encontrar empleo es aproximadamente del 96%. Es mayor. Por tanto, los ingresos esperados serían de 30.000 euros. En cuanto a los gastos, se mantiene el mismo coste de vida de 17.000 euros, pero surgen otros costes adicionales a principio de año, derivados de la realización del máster, matrícula, adquisición de material, etc., que llamamos costes directos y que ascienden a 14.000 euros. Para decidir si merece la pena hacer un máster, tendríamos que ver si los ingresos adicionales que nos aporta hacer el máster a lo largo de nuestra vida laboral son mayores que los costes que implica hacerlo. Esto sería lo mismo que decir que el VAM, valor actualizado neto, de la inversión nos da un resultado positivo. Entonces, ¿interesaría hacer el máster? Todo esto valorado a día de hoy, que es la fecha en la que estamos tomando nuestra decisión, que llamaremos momento cero. Vamos a verlo con números, que es más sencillo. En el caso de nuestro graduado, comparamos sus ingresos y gastos cuando opta por hacer el máster frente a cuando no lo hace. Y obtenemos el siguiente diferencial de ingresos y gastos. Inicialmente, sus gastos son mayores. En el momento cero tenemos los costes directos del máster, 14.000 euros. Al final del primer año, el que ha estado realizando el máster, tendríamos los 18.700 euros del sueldo que dejó de percibir al no trabajar ese año, conocido como coste de oportunidad. Sin embargo, en los 41 años restantes, sus ingresos anuales se han visto incrementados en 11.300 euros al año, debido a su mayor sueldo por ser un posgraduado. Como el coste de vida es el mismo, se realice o no el máster, no lo mostraremos en este gráfico. Ok, a simple vista vemos que la suma de todo lo que ganamos de más, 11.300 euros durante 41 años, es mayor que la suma de lo que gastamos de más o dejamos de ingresar, 14.000 euros más 18.700 euros. Es decir, que lo que vamos a ganar es muchísimo más que la inversión realizada. Hasta aquí la decisión parece mucho más que clara, pero en realidad esto sería, como me diría mi madre, hacer la cuenta de la vieja. Así que para saber realmente si merece la pena hacer un máster, tenemos que calcular correctamente el VAM. Para los de letras, merece la pena seguir viendo el vídeo. La cuestión está en que para hacer el cálculo bien, no podemos comparar importes situados en distintos momentos de tiempo. Os preguntaréis, ¿por qué? Pues muy sencillo, no es lo mismo tener 18.700 euros hoy que dentro de un año. El euro de hoy lo podemos invertir
y generar intereses a nuestro favor de forma inmediata. Para conocer a cuánto equivalen los 18.700 euros del año 1, tenemos que aplicar una ley financiera de descuento, en la que para no liarnos lo que hacemos es considerar los intereses que dejamos de ganar. Si en nuestro ejemplo la rentabilidad que podría obtenerse de otra inversión alternativa de similares características fuese del 8%, los 18.700 euros valdrían aproximadamente 17.315 euros en el momento cero, el de la decisión. Ahora sí, podemos calcular el BAM. Importante, veréis que ponemos lo que gastamos de más al hacer el máster con signo negativo. Esto es porque es dinero que sale de nuestro bolsillo. Y los ingresos que tenemos de más por hacerlo con signo positivo, porque es dinero que nos entra. Los 14.000 euros que nos cuesta el máster los pagamos ahora, momento cero. Por lo que no hay que aplicarle ese descuento del 8% que decíamos. Y claro, los 11.300 euros que ingresamos de más por la diferencia de sueldo desde el año 2 al 42 también habría que descontarlos al momento cero. Así que lo que ganamos de más también será menos que con la cuenta de la vieja. Un breve inciso. Para los que entienden todas estas fórmulas, no es necesario descontar los 11.300 euros uno a uno. Claro que no. Os voy a enseñar un atajo para haceros la vida más fácil. Cuando tenemos el mismo importe durante una serie de años, se puede aplicar la fórmula de rentas constantes. En nuestro caso, C es 11.300 euros, I es el 8% y N es 41. Solo una cosilla más. Esta fórmula nos da el valor un año antes de donde está situado el primer 11.300 euros, al final del año 2. Por tanto, el valor calculado estaría al final del año 1. Solo nos queda descontarlo un año para tenerlo en el momento cero. ¿Me sigues, verdad? Ahora sí, ya está calculado perfectamente el BAM, que es de unos 93.898 euros, mayor que cero. Por lo tanto, merece la pena hacer el máster desde un punto de vista económico. ¿Pido un préstamo para hacer el máster? Una vez que hemos visto que hacer un máster merece la pena desde un punto de vista económico, la siguiente pregunta que nos haríamos es ¿cómo voy a pagarlo? ¿Disponemos de recursos suficientes para ello o tendremos que pedir un préstamo? En este último caso tendremos que considerar si es adecuado endeudarnos. Supongamos que la entidad financiera Study Bank, este ejemplo, ofrece a nuestro estudiante el siguiente préstamo de estudios. ¿En qué tenemos que fijarnos? Hay que leer toda la información, incluso la letra pequeña, y sobre todo, tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. ¿Qué importe debo solicitar de préstamo? Un mayor nivel de deuda implica mayor nivel de riesgo y mayores probabilidades de no poder atender los pagos si la cosa no va según lo esperado. Debes solicitar el importe que necesites teniendo en cuenta cuál es tu capacidad de endeudamiento y cuáles. Los expertos y las entidades financieras recomiendan que la cuota a pagar por la deuda no supere el 40% de la diferencia entre tus ingresos y gastos fijos, alquiler, agua, luz, etc., de forma que se pueda crear un fondo de seguridad para posibles imprevistos. 2. ¿Cuánto me costará el préstamo? ¿Me fijo en el tipo de interés o en la TAE? Debes fijarte en la TAE, porque es un coste más real que considera comisiones y otros gastos, así como el plazo de devolución. 3. ¿Cuándo tendré que devolver el préstamo? Un plazo más largo te supone cuotas de menor importe, pero acabarás pagando más intereses. Igualmente, un periodo inicial de carencia en el que solo pagas intereses aliviará los pagos en ese tiempo, pero supondrá unos mayores intereses totales. 4. ¿Qué pasa si no devuelvo un préstamo? El impago de un préstamo puede desembocar en gastos adicionales por intereses y comisiones de demora, en la necesidad de refinanciar la deuda o en un nada deseable proceso de reclamación judicial por parte del banco. Por tanto, una vez que conocemos las condiciones del préstamo, debemos analizar si podremos afrontar los pagos para su devolución. Para esto, es recomendable preparar un presupuesto de tesorería, es decir, un documento en el que veamos nuestros cobros y pagos previstos a lo largo de los años que dura el préstamo. Volvamos a nuestro ejemplo y hagamos el presupuesto de tesorería de nuestro estudiante.
Supongamos que ha decidido realizar el máster, lo que le permitirá ganar un sueldo de 30.000 euros al año, teniendo un coste de vida de 17.000 euros. Para hacer el máster pide a StudyBank un préstamo de 31.000 euros para cubrir los costes directos del máster, 14.000 euros, y el coste de vida del primer año, 17.000 euros, a devolver en un plazo de 7 años. En consecuencia, tendría que afrontar unos pagos anuales de 5.000 euros, calculado a partir de la fórmula que ya conocéis. Su previsión de tesorería sería la siguiente. ¿Podrá tener problemas financieros con este nivel de endeudamiento? En principio no, porque los cobros superan a los pagos y desde el año siguiente a la realización del máster, año 2, se genera un excedente de tesorería anual de 8.000 euros. Además, la cuota anual del préstamo, 5.000 euros, es menor a la recomendable según la capacidad de endeudamiento del estudiante, que es de 5.200 euros. No obstante, siempre debemos recordar que los ingresos y gastos son inciertos y pueden ser diferentes a los previstos. Es recomendable considerar otros escenarios y posibles medidas de actuación. ¿Qué otros aspectos influyen en mi decisión? Si el resultado del análisis de viabilidad económico-financiera fuese claramente favorable a realizar el máster, ¿lo haríamos? ¿Y si necesitáramos financiarnos con un préstamo? ¿Lo pediríamos? La respuesta, no necesariamente. Los individuos no adoptamos decisiones exclusivamente de forma racional. A veces, cuando nos enfrentamos a problemas complejos o que requieren analizar mucha información, tendemos a aplicar de forma inconsciente determinadas heurísticas o reglas mentales para simplificar la solución, lo que con frecuencia nos lleva a cometer errores en la interpretación de la información. En este vídeo te vamos a contar una de estas reglas mentales que pueden afectar a la decisión de si hacer o no un máster y cómo financiarlo. Es la que se conoce como heurística de disponibilidad. ¿De qué se trata? Es un atajo mental que a veces usamos para ahorrar tiempo y que consiste en estimar la probabilidad de que ocurra algo en función de la cantidad de ejemplos que se nos vienen a la mente. Pongamos un ejemplo. ¿Qué piensas que es más probable? ¿Tener un accidente mortal circulando con bici o caminando por la calle? La mayoría de la gente piensa que es más probable circulando en bici. Sin embargo, las estadísticas dicen lo contrario. Es 7 veces más probable morir caminando que circulando en bicicleta. De igual forma, un graduado que se esté planteando la realización de un máster puede que decida no hacerlo si conoce a algunos posgraduados de ese máster que no han encontrado empleo o tienen puestos de trabajo poco remunerados. Aunque las estadísticas muestren altas tasas de colocación y elevados salarios. Asimismo, un estudiante puede decidir no pedir un préstamo para hacer un máster si ha escuchado noticias negativas sobre las tasas de impago de los préstamos de estudios, ya que tenderá a pensar que eso le puede ocurrir a él también. ¿Por qué nos equivocamos al estimar estas probabilidades? Porque solemos basarnos en aquellas cosas que recordamos más fácilmente, que suele ser la información más reciente o impactante, que nos llega tanto de los medios de comunicación como de personas cercanas. Muchas veces esta información no es representativa de las verdaderas probabilidades de que sucedan las cosas. Esto nos hace tener una visión sesgada del riesgo de que se produzca un determinado evento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ser conscientes de que nos puede estar afectando este tipo de atajos mentales y tratar de informarnos a través de fuentes oficiales y contrastadas, analizar la frecuencia de los eventos y buscar asesoramiento experto que nos ayude a tomar una decisión mejor fundamentada. En resumen, recuerda que para tomar tus decisiones de inversión y financiación, debes considerar los siguientes aspectos. 1. ¿Es viable la inversión desde un punto de vista económico? Calcula el van de hacer tu máster. 2. ¿Cómo financio la inversión? Si necesitas pedir un préstamo, ten en cuenta qué coste tiene. Fíjate en la TAE. ¿Cuál es tu capacidad de endeudamiento? Recuerda la fórmula del 40%. ¿Podré hacer frente a los pagos? Haz un presupuesto de tesorería. 3. ¿Estoy estimando la probabilidad de que ocurra algo en función de los ejemplos que se me vienen a la mente? Contrasta esa información con fuentes fiables.